Bueno, agradezco mucho los comentarios generosos de Federico Fernández y de Guillermo. Y agradezco a la Fundación Bases en general por esta organización y este evento que se lleva a cabo de un modo tan eficaz, como los mejores, diría yo, por la calidad de los papers presentados, como los mejores del mundo. Quiero agradecer también a la Fundación Adenauer y agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, porque me parece que en este tipo de reuniones, en la educación en general, está el quid del problema. En última instancia, como decíamos hoy en una pregunta, los políticos son megáfonos de la opinión pública, y para influir en la opinión pública nada como la educación. Por eso lo he citado tanto al marxista Antonio Gramsci, que dice: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Creo que la gente de buena voluntad que quiere dedicarse a cuestiones políticas está poniendo el carro delante de los caballos, porque la política es ejecutar una idea y hay que saber primero qué es la idea y qué se va a ejecutar. Entonces es muy higiénico y muy saludable la crítica al poder, pero hay que comprender que los políticos están prestando atención a lo que demanda la opinión pública, y otra vez ahí está la raíz del asunto. En este paper que presento a la consideración de ustedes hay dos temas. Voy a invertir la secuencia con que está presentado y escrito acá el paper. Espero que las traductoras no tengan problema con esto, porque anticipé hace 3 meses que mandé el paper y voy a ahora invertir la secuencia, y la voy a invertir porque este punto que primero voy a tocar está presente en la mayor parte de las cátedras universitarias, en todos los políticos de todo el mundo, en empresarios. Una de las cosas que me incentivó para invertir esta relación y poner énfasis en este punto es el domingo a la noche, estábamos viendo con mi mujer Fox News, donde había unas reflexiones de Warren Buffett y otras reflexiones también en el mismo programa de David Ashman de Wall Street Journal, donde hacían estas reflexiones y salió a colación la gran revolución del programa de Hillary Clinton, que toca precisamente este tema, igual que otros políticos, lamentablemente, en Estados Unidos de ambos partidos. Ustedes vieron que hay esos oradores que presentan sus temas como si fueran los más importantes que se pueda concebir. Bueno, ese es mi caso. Estos dos puntos que quiero presentar, que están conectados, los considero clave, los considero fundamentales, los considero muy importantes. Y estos dos temas, en este paper, con el que voy a empezar, es uno de los tantos ejemplos que se pueden poner para que la gente imagine la imposibilidad de argumentar o contraargumentar si no hay libre albedrío, que es mi segunda parte del paper. Este primer ejemplo que voy a poner, se podrían poner otros. Uso este ejemplo por las razones antes mencionadas. Sospecho que esta primera parte que voy a señalar va a haber un acuerdo más o menos generalizado, en algunos les va a resultar un lugar común, pero de nuevo es un punto medular que se sigue insistiendo y repitiendo, como digo, en prácticamente todas las cátedras universitarias y en las estructuras políticas, incluso en las presentaciones empresarias. En el segundo punto, que es el del libre albedrío, tal vez haya desacuerdos, porque tiene muchas aristas, muchos andariveles que explorar. En este segundo punto es mi cuarta presentación o mi cuarto escrito sobre esto que estoy puliendo. Como decía Borges, no hay texto perfecto, si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores. Pero esto es un borrador, y casi todo lo que escribimos en realidad son borradores, porque estamos en proceso, no hay ningún punto final en esto. Esta mañana citamos
el lema de la Royal Society de Londres, nullius in verba, que no hay palabras finales. Este primer aspecto se refiere a las apologías, o si se quiere, la manía del igualitarismo. Como decía Hayek, la única igualdad que tiene sentido en una sociedad abierta es la igualdad ante la ley. Y ahora que estuve en Tucumán conversando con Marcos Rullés, que escribió un fenomenal libro editado en China sobre filosofía del derecho, sostiene la importancia de conectar, cada vez que hablamos de igualdad ante la ley, conectarlo con la justicia. Porque igualdad ante la ley solo no significa nada, puede ser todos iguales al matadero, por ejemplo. Entonces, conectarlo con la justicia, porque al conectarlo con la justicia, según la definición clásica de Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo y estamos conectando con el concepto de propiedad. Ahora, si estuviéramos en jauja, si hubiera de todo para todos todo el tiempo, si con solo estirar la mano sacamos de los árboles todo lo que necesitamos, o sea, los bienes no serían escasos, no hay necesidad de asignar derechos de propiedad, no tendría sentido hablar de economía, no tiene sentido la palabra derroche, ni precios. Es porque lo externo a nosotros es escaso, que es necesario asignar derechos de propiedad. Y al asignar derechos de propiedad en una sociedad abierta, esa propiedad está necesariamente en las mejores manos. ¿Según quiénes? Según las votaciones de la gente que va al supermercado, que está eligiendo, prefiriendo, comprando, absteniéndose de comprar, y está así premiando o castigando, premiando a los que dan en la tecla de lo que conjeturan quiere el público consumidor, y los que yerran están teniendo menores beneficios o incurriendo en quebrantos. El cuadro de resultados es la guía, no son posiciones irrevocables. Alguien que nació rico no necesariamente muere rico en sociedades abiertas. Desde luego que subrayo esto de sociedades abiertas porque lamentablemente estamos acostumbrados a estar rodeados de pseudoempresarios, de varones feudales, o mejor, para ponerlo más claro, ladrones de guante blanco, que como no queda bien para su estatus social robar los muebles del vecino, a mano armada lo hace a través del gobierno con distintas dádivas, distintas protecciones, distintas exenciones de distinta naturaleza. Lo contrario, si es de todos el bien, aparece lo que se ha bautizado como la tragedia de los comunes, que si bien es cierto, esto ha sido relativamente mencionado con ese nombre, esto está desde Aristóteles, el concepto de la tragedia de los comunes. Y esto ha sido puesto de manifiesto en un lugar, lo que era el baluarte del mundo libre. Es triste decirlo así, pero lamentablemente es así. Yo me he tomado trabajo de investigar en esto y publiqué este libro, Estados Unidos contra Estados Unidos, que la primera edición es del Fondo de Cultura Económica y ahora una segunda de Unión Editorial, para mostrar que incluso el comienzo de la vida de Estados Unidos, en la colonia de Plymouth, en el Mayflower, que llegaron 102 personas, su primera inclinación, principalmente por razones malentendidas religiosas, establecieron un sistema comunal en la propiedad y literalmente al poco tiempo se estaban muriendo de hambre. El Thanksgiving, digamos, está vinculado al agradecimiento de haber visto otro sistema para no morirse de hambre. Es interesante todo el escrito, el libro de Bradford, de William Bradford, el gobernador de Massachusetts, con esta historia, y muchos cientistas sociales y economistas lo han tomado para desarrollar este problema. Y como es sabido, hay una razón, además de humana, una razón técnica adicional en esto, y es que allí donde se debilita la institución de la propiedad, y mucho más si se decide la abolición de la propiedad, aparece el problema del cálculo económico. Es decir, no tiene sentido la contabilidad, la evaluación de proyectos, ni el cálculo económico allí donde no hay precios. Y el precio es el resultado de la propiedad, de intercambios en valorizaciones, valuaciones opuestas. Si un funcionario público me está diciendo en mi contabilidad
que en vez de poner 17 ponga 4 y en vez de 82 ponga 89 o lo que fuera, estoy perdiendo tiempo, tinta y papel, pero no estoy haciendo en realidad una contabilidad. O sea, no hay cálculo económico. En realidad, para poner el ejemplo extremo, si se decide la abolición de la propiedad, no se sabe si conviene hacer los caminos de oro o hacerlos de pavimento. Y sin necesidad de abolir la propiedad, en la medida en que hay intervenciones en la propiedad y por lo tanto hay una distorsión en los precios relativos, se está malguiando el aparato productivo, se está derrochando recursos y por lo tanto hay menos capital, las tasas de capitalización disminuyen y como consecuencia de eso los salarios e ingresos en términos reales disminuyen también. Si hemos comprendido el único nexo causal entre tasas de capitalización y salarios en términos reales. Se ve habitualmente la idea de la riqueza, para usar la terminología de la teoría de los juegos, como de suma cero, como él tiene tal cosa, yo no lo tengo, sin ver el proceso dinámico y no estático de riqueza y que en las transacciones libres y voluntarias ambas partes ganan necesariamente. No quiere decir con esto, cuando estamos hablando de la riqueza, que aumente la materia. En realidad, si vemos el principio de Lavoisier, que todo se transforma, nada se consume, no es la materia, es el valor que se expande. El teléfono antiguo tenía mucho más materia que el moderno, el celular que presta mucho mayores servicios. Es entonces el valor de los bienes. Entonces quiero ver esto con ustedes para eventualmente debatirlo y discutirlo, que el delta, o sea, la diferencia entre rentas y patrimonios, es absolutamente irrelevante. Va a ser una consecuencia de lo que la gente decida otra vez en el supermercado y sus equivalentes. Está asignando recursos en proporciones diversas y estableciendo deltas o está estableciendo diferencias entre rentas y patrimonio. Pero luego resulta que sale del supermercado y se encuentra con el político que dice que va a redistribuir ingresos, lo cual quiere decir volver a distribuir por la fuerza lo que ya se distribuyó 5 minutos antes, libre y voluntariamente. Y al reasignar recursos, se está colocando en direcciones distintas de las que hubiera colocado el consumidor. Por lo tanto, como hay que aprovechar cada centavo y no hay que derrochar, cada una de esas gracias, cada una de esas políticas va directamente el impacto en ingresos y salarios en términos reales. Perjudica a todas estas medidas, pero muy especialmente a los más necesitados, mucho más, muy especialmente a los que menos tienen. Acá se mencionó, alguien mencionó, no me acuerdo ahora, el concepto de la igualdad de oportunidades, que suena a una cosa atractiva. Sin embargo, la igualdad de oportunidades es absolutamente incompatible con la igualdad ante la ley. Esto es o uno u otro. Si hay un jugador de tenis mediocre que está jugando con un profesional y se le quiere dar igualdad de oportunidades al mediocre, hay que maniatar al profesional o obligarlo a jugar con la otra mano, es decir, lesionar sus derechos. Porque este es otro concepto íntimamente vinculado con la idea de este igualitarismo, es la creación, así se dice, de nuevos derechos. Porque el concepto de derecho es que si yo tengo derecho a ganar 1000, que es lo que estoy ganando en el mercado, la contrapartida es la obligación de todos ustedes, y los que no están acá también, universal, de respetarme esos 1000. Pero si yo alego que debo ganar 2000 y no gano eso en el mercado, quiere decir que otro me va a dar la diferencia. Por lo tanto, se convierte en un pseudo derecho. Y vivimos en la era de los pseudo derechos. Derecho a una motocicleta con 5 caños de escape, derecho a la vivienda, vitaminas, a hidratos de carbono, derechos que son todos pseudo derechos, que rajan por el medio, digamos, que destruyen el concepto jurídico y por lo tanto, como digo, también va a afectar a la gente más necesitada. Una cosa que me parece a mí cómica, extrema, es en la Convención Constituyente de Ecuador, donde las huestes de Correa propusieron, no prosperó esto por suerte, propusieron para incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer.
Y algunos se quejaron por qué no ponerlo de los hombres también. Ese es un pseudo derecho, claramente. Lo mismo en Brasil, hace constituciones atrás, había uno de los artículos donde se establecía el interés en términos reales, eso no entender nada de nada. Y así se ha incluido en otras constituciones que se apartan por completo de la idea constitucional desde la Carta Magna del 1215 en adelante para poner bridas y límites al leviatán o al poder. Además, como señala Thomas Sowell, nosotros mismos, la misma persona, es desigual a sí mismo en distintos momentos y es algo multidimensional. Es bueno para algunas cosas, muy bruto para la mayor parte de las otras cosas. Estoy maniobrando así que lo voy a tirar a veces, pero en fin. De manera que no somos iguales hoy a como éramos ayer. Y por suerte, la naturaleza de las cosas nos ha hecho desiguales desde el punto de vista anatómico, sobre todo psicológico, porque sería un espanto el mundo si fuéramos todos iguales. Por lo pronto la división del trabajo se derrumbaría. Y además si todos nos gusta la misma mujer y todas esas cosas son muy complicadas, y siendo igual es hasta espantosa la conversación, porque solamente es como si fuera a hablar con el espejo. Hay algunas metáforas que son realmente peligrosas, ¿no? O extrapolaciones ilegítimas, digamos, por ejemplo, el uso de la expresión darwinismo social es una extrapolación ilegítima del darwinismo, de la evolución, del concepto evolutivo cultural de Mandeville, de la cual tomó Darwin la idea aplicándolo al campo biológico. Pero en el campo cultural, hablar de darwinismo social está equivocando los planos, porque por lo pronto lo que hay de selección no son especies sino normas. Y segundo, y más importante, el más fuerte en una sociedad abierta, como una consecuencia no buscada, a veces no querida, está transmitiendo su fortaleza a los más débiles vía las tasas de capitalización. Anthony de Jazet, yo creo que es uno de los autores más prolíficos, más creativos, digamos, de este momento, húngaro, profesor en Oxford, ahora vive en Normandía, de cierta edad y se está quedando ciego, pero él señalaba la usual metáfora del deporte, diciendo en una carrera de 100 metros llanos, tiene que ganar el primero, el mejor, el que más esfuerzos hizo, pero no con un hándicap recibiendo una herencia anterior. Muestra Anthony de Jazet que esta metáfora del deporte es autodestructiva, porque el que llegó primero por su esfuerzo, sus méritos, se va a dar cuenta, muy poco andar, que en la próxima carrera hay otra nivelación de nuevo, o sea, su esfuerzo fue inútil. Quiso usar el resultado, el producto de su esfuerzo, para transmitirlo, por ejemplo, a la próxima generación, y se aplica lo que me parece que es un término muy adecuado, la guillotina horizontal de nuevo. Por eso dice que es autodestructivo. Y también el concepto de igualitarismo, hay un correlato estrecho con el sistema autoritario o, si se quiere, totalitario. Puesto que si se pone una marca que iguala o una marca a la cual debe tender ingresos y patrimonios, el que se sale por arriba de la marca tiene que buscarse la forma de meterlo de nuevo, por la fuerza, de manera que es contrario el concepto del igualitarismo, en otro sentido aún, a esta idea. Y para la gente que se dice, bueno, no puede esperar al resultado de las tasas de capitalización para tener mayores ingresos y salarios en términos reales, hay que ayudarla ahora. Como ustedes saben, hay muchas formas de ayudar, básicamente es la limosna o la ayuda material, o la ayuda, para usar el proverbio chino, en lugar de regalar un pescado, enseñar a pescar. Creo que es más productivo el enseñar a pescar, pero de todas formas, en cualquier ayuda que sea, o en ayuda material, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar
en la primera persona del singular. Esto es, ¿qué estoy haciendo yo? No agarrar un micrófono y decir, nosotros tenemos, eso quiere decir que hay que sacarle recursos al vecino para darle a otro, que es lo contrario, como se dijo acá, del concepto de solidaridad. Como ustedes saben, John Rawls ha influido mucho en esta idea de la redistribución. John Rawls centra su atención o hace un focus en la idea de los talentos y sostiene que debe respetarse los talentos adquiridos que son fruto del esfuerzo de cada uno, pero el talento natural no nos los merecemos. No nos merecemos la vida, digo yo entre paréntesis tampoco, pero entonces el resultado de los talentos naturales hay que redistribuirlos, o hay que, como dice Rawls, compensarlos, el principio de compensación. Ahora, acá hay varios puntos y aspectos y muchas facetas para analizar, pero lo que sí podemos decir, para hacer un resumen de esto, es que primero es imposible separar los talentos naturales de los adquiridos, porque los adquiridos son consecuencia de la personalidad que nos dio los talentos naturales. Segundo, nadie, ninguno de nosotros, sabe cuál es el stock de sus talentos. Solo nos damos cuenta de los pocos o muchos talentos que podemos tener cuando se presenta la oportunidad, y la oportunidad se retrasa en la medida que los aparatos estatales estén distorsionando las únicas guías que tiene el mercado, que son los precios relativos. Y por último, para señalar los pasos me parece más importantes, los distintos talentos de las personas van a tener talentos para usar esa compensación. Por lo tanto, hay que compensar la compensación de la compensación, y así ad infinitum, digamos. Ahora tenemos, y mencionó alguien, a Thomas Piketty, donde vuelve sobre el tema del igualitarismo y la necesidad de aumentar impuestos progresivos, dejando de lado sus errores estadísticos, que según los que han estudiado esto son muchos los problemas técnicos estadísticos. Rachel Black, por ejemplo, Robert Murphy, tantos otros han señalado los problemas estadísticos. El problema ahí está presente, lo que hemos analizado hasta ahora del igualitarismo, a lo cual se agrega el tema primero de poner en la misma bolsa a todos. Por ejemplo, los así llamados empresarios rusos, que no son más que un sistema gangsteril, como se sabe, gente de la KGB que se apoderó de determinadas empresas, de lo que ocurre también en otros países de empresarios vinculados al poder, en la misma bolsa, como si fuera una consecuencia del capitalismo. Ron Paul, en una conferencia que vi en vivo, que me invitó David Thor, el presidente del Independent Institute, por acá está Gabriel Gasabe,
clase alta y anodina hablar de la clase media. Y además tiene una tradición esto. Viene del marxismo, que sostiene, en un sentido estricto, clases porque el burgués tiene una estructura lógica distinta del proletario. Nunca hay ningún marxista, como dice Mises, explicó cómo le funciona la estructura mental y cómo es el silogismo, digamos, de un proletario y un burgués, y para qué pasar el galimatías si un burgués se casa con una proletaria, qué pasó ahí, cuáles son los silogismos del hijo, o el proletario que se gana la lotería. Y esto tiene también un vínculo nazi, porque después de toda esta galimatías de Hitler y sus secuaces para hacer clasificaciones físicas, que en realidad las víctimas eran tatuadas y rapadas para distinguirnos de los victimarios, porque no había ninguna forma física de establecer. Todos tenemos 4 grupos sanguíneos, en fin, si el color de la piel y esto es una cuestión de estar en un lugar o en otro de más calor y los rayos solares, en fin, no hay ninguna cosa. Hitler terminó diciendo que el tema entre los arios y los judíos es un tema mental, sin tampoco explicar en qué consiste. Y termino con este ejemplo para imaginarse cómo puede ser que hagamos argumentos y contraargumentos si no hay libre albedrío, que voy a este punto ahora. Se ha sostenido que un buen método para lograr el igualitarismo o para disminuir las desigualdades, si queremos una sociedad igualitaria, y todo esto que la gente repite, es el impuesto progresivo. Como todos ustedes saben, los impuestos pueden ser proporcionales o progresivos. Si es proporcional, como su palabra lo indica, es proporcional la alícuota, a la tasa, al objeto imponible. Y si es un impuesto progresivo, quiere decir que progresa la alícuota a medida que progresa el objeto imponible. Bueno, pero ¿cuál es el efecto de esto? Porque esto no es un tema acá los partidos locales de fútbol, Boca, River, en fin, porque Marx dice que hay que establecer impuestos progresivos, Alberti los condena. No importa quién sea. El asunto, ¿cuál es el efecto? El efecto básicamente es, primero, es un privilegio para los ricos. Porque antes de establecer el impuesto progresivo, supongamos que fue un impuesto a las ganancias, si uno se imagina la pirámide patrimonial, los que se colocaron en el vértice antes del impuesto progresivo, establece como un sistema feudal. Nace rico y muere rico, los que están en la base, en la perra vida, si me permiten la expresión, suben porque están bloqueados en la medida que sea más progresivo. Los que han jugado alguna vez al rugby saben lo que es el handoff. Bueno, los de arriba hacen un handoff a los de abajo, nunca pueden subir, ganan un poquito el 30, después el 36, el 80, el 70, el 90, en fin. Primero. Segundo, afecta las posiciones patrimoniales relativas. ¿Y qué diablos importa afectar las posiciones patrimoniales relativas? Importa en el sentido que votamos, como dijimos, en el supermercado y establecemos ciertas relaciones patrimoniales, entre 3 a 6, de 2 a 1, 8 a 4, en fin. Si hay un impuesto proporcional, después de pasado el rastrillo fiscal, las posiciones patrimoniales relativas quedan intactas. Pero si hay un impuesto progresivo, todas las posiciones patrimoniales se alteraron. ¿Y qué importa alterar las posiciones relativas? Quiere decir que estamos actuando en contra de las previas directivas que habíamos mencionado antes. Por lo tanto, hay desperdicio de capital, por lo tanto, hay baja de salarios en términos reales. Y por último, antes de pasar a este segundo tema, el impuesto progresivo es necesariamente regresivo. Si nos imaginamos una serie de bastones con los distintos ingresos y se cobra el 90% en esta punta de impuesto progresivo, bueno, esa persona podrá tener una úlcera, discutir con el contador, en fin, pero no es el problema él. El problema es que va a disminuir su inversión, y al disminuir su inversión está disminuyendo los salarios de la otra punta, de los marginales, que podían haber aumentado sus ingresos o salarios en términos generales de 8 a 10 y no lo vieron aumentado porque sucedió esto en la otra punta. Bueno, paso a este segundo tema. Este es un ejemplo para irnos imaginando cómo puede haber argumentaciones y contraargumentaciones si no hay libre albedrío. A mí me llama la atención, y les pregunto a ustedes, y me gustaría que debatamos este punto, ¿cómo puede ser que haya muchos liberales, muy intelectuales, académicos, muy sofisticados, que presentan papers de un gran valor y contribuciones muy fértiles, pero desconocen
o rechazan el cimiento de lo que están haciendo. Esto es, si no hay racionalidad, para que haya racionalidad tiene que haber libertad, para que haya libertad tiene que haber libre albedrío, tiene que haber la posibilidad de que existan proposiciones verdaderas o falsas, tiene que haber la necesidad de revisar nuestros propios juicios, tiene que haber la posibilidad de ideas autogeneradas. Sin embargo, vemos que proliferan en muy diversos campos, en la economía, el neuroeconomics, en teorías de la decisión. Se supone que estamos determinados, que estamos programados, que lo que hacemos y decimos es inexorable. No hay en realidad libertad de decisión. En el derecho, especialmente en el derecho penal, ocurre esto. Nosotros, pongo el ejemplo argentino, el miembro de la Suprema Corte que acaba de renunciar, Zaffaroni, es determinista en este sentido que estoy señalando. No hay que castigar al delincuente porque no es responsable de sus actos, por supuesto. Si estamos determinados, no hay tal cosa como responsabilidad individual, ni tiene sentido la palabra moral. No hay que castigarlo porque la responsabilidad está en la sociedad o en los programas diversos, en fin. Es consistente en el razonamiento, pero su premisa, a mi juicio, es equivocada. También ocurre lo mismo en filosofía, en psiquiatría, en algunos aspectos de neurociencia. Ahora, por ejemplo, hay una persona que se llama Juan José Sanguinetti, que el último libro que compré de él fue Filosofía de la Mente, que es una contribución extraordinaria. Ha publicado un libro en junio del año pasado que se llama Neurociencia, y vine a Buenos Aires apresurado para comprarlo, ya estamos en noviembre, y me dicen que la importación está prohibida y los embarques de libros no se puede, así que no sé cómo se puede hacer. En fin, buscaré alguna forma de proceder en ese sentido. Porque tal vez los autores más conocidos de lo que Popper bautizó como determinismo físico, para no haya confusiones con otras terminologías filosóficas, es Watson, es Edward Wilson, es Skinner sobre todo, lo cual no quiere decir que sea una cosa novedosa. Esto viene de Demócrito, por ejemplo, es uno de los pioneros del determinismo físico, que Karl Marx hizo su tesis en base a Demócrito, dicho sea de paso, porque si somos como el loro no debate, no discute, no hay una cuestión racional, no argumenta, simplemente repite. Si somos como un loro o un loro complejo, no tendría sentido la conversación, ni siquiera la posibilidad de intentar la demostración de la validez del determinismo físico. Si fuéramos solo kilos de protoplasma, si no hay algo más, y este es el punto, me parece muy central, algo más que los kilos de protoplasma, que distintos autores lo mencionan de distinta manera. Por ejemplo, Popper, que es agnóstico, dicho sea de paso, en su debate con John Eccles en Yo y el cerebro, The Self and Its Brain, para mostrar que The Self es distinto de The Brain, habla de estados de conciencia. ¿Y cómo aparece eso? Según Popper, emerge en un proceso evolutivo. Esto diría es secundario, cómo aparece, pero el hecho es que hay algo distinto de los nexos causales inexorables de la materia, de los kilos de protoplasma. Y esto me parece que no debe de confundirse, no quisiera complicar las cosas, con el indeterminismo en el mundo, señalado también por Karl Popper, por ejemplo, en su diálogo con Franz Kreuzer, Mundo Abierto, Universo Abierto. Cuando Heisenberg habla del indeterminismo, del principio de indeterminismo en el mundo subatómico, no está diciendo que los átomos tienen libre albedrío y libertad. Es otro campo, otro sentido, digamos, del indeterminismo. Bueno, el neurocirujano Penfield, por ejemplo, habla de mente, de voluntad. Roger Sperry, que desarrolla mucho este punto, es premio Nobel en medicina. De la psique, que es la palabra griega para alma, habla Eccles, John Eccles.
Entonces, ese es el punto que quiero señalar. Acá Popper dice que si nuestras opiniones son resultado distinto del libre juicio de la razón o de la estimación de las razones de los pro y contra, entonces nuestras opiniones no merecen ser tenidas en cuenta. John Hick sostiene que si el hombre está determinado, no puede demandar racionalidad, porque el argumento determinista está entonces necesariamente autorrefutado o es lógicamente suicida. Un argumento racional no puede concluir que no hay tal cosa como argumentación racional. Para hablar de racionalidad necesitamos libertad, necesitamos poder de decisión. Los fenómenos puramente físicos no son ni verdaderos ni falsos. Son simplemente. Para hacer un juicio de verdad o falsedad se necesita eso, un juicio, razón, algo fuera de esos nexos causales. John Eccles, me parece que esto es una frase bastante ilustrativa, dice que uno no puede involucrarse en un argumento racional con un ser que sostiene que todas sus respuestas son actos reflejos. No importa cuán complejo y sutil sea ese condicionamiento. Max Planck, ¿En dónde va la ciencia?, traducido hacia el castellano, sostiene que se trataría, Max Planck, ¿no?, de la física cuántica, se trataría de una degradación inconcebible que los seres humanos, incluyendo los casos más elevados de mentalidad y ética, fueran considerados como autómatas. ¿Fue demasiado rápido? Ok. Incluyendo los casos más elevados de mentalidad y ética, fueran considerados como autómatas inanimados en manos de una férrea ley de causalidad. El papel que la fuerza desempeña en la naturaleza como causa del movimiento tiene su contrapartida en la esfera mental, en el motivo como causa de la conducta. Y después hay una cosa interesante, ¿no? Esta experiencia del conocido matemático Alan Turing. Dijo, bueno, yo voy a demostrar que en realidad somos similares a las computadoras. Ponen un individuo en un cuarto con una terminal, dos terminales afuera, una manejada por un individuo y otra no manejada por un individuo, y dice, pregúntele lo que le dé la gana el tiempo que quiera, pero si usted no distingue cuál es cuál, quiere decir que no hay diferencia. Y en ese sentido el filósofo John Searle trató de refutar, y creo que lo hizo, demostrar el sentido de esta cuestión. Entonces elabora el experimento del cuarto chino, que es poner a un individuo que es ignorante total en el idioma chino a que conteste preguntas sobre un cuento en chino. Le pasan en cartones los cuentos en chino, le pasan distintas respuestas, pero le agregan un método para que él sepa distinguir y juntar cartones de cuáles son las respuestas correctas. Entonces, sin saber chino lo hizo porque estaba programado para esto. Y esto es lo que está diciendo, o lo que se está diciendo que es en realidad la computadora. Usamos expresiones también equivocadas en el sentido de que la computadora tiene mucha memoria. Está mal. El ser humano es el que tiene memoria. Nuestros abuelos o bisabuelos, para acordarse de algo, hacían un nudo en el pañuelo. Nadie en su sano juicio va a decir que el pañuelo tenía mucha memoria. Yo tengo en algún lugar, en un galpón, una serie de cajas y todo que me organiza mi mujer, pero nunca encuentro nada, aprovecho que no está acá, pero nunca diría, ese galpón tiene una gran memoria. Lo mismo que se dice metafóricamente, el reloj nos dice la hora, el reloj no dice nada, es una cosa... Y lo mismo el cálculo, la computadora calcula, no, son impulsos eléctricos, está programado para esto. Hay cosas todavía más elaboradas que Raymond Tellis ha escrito, mostrando cuando se dice la casa inteligente, usar inteligencia muy frívolamente, inteligencia, interlegum, leer adentro, tener conciencia, digamos, del yo, que no es aplicable. Y de tanto hacer estas metáforas, y los economistas estamos muy acostumbrados a metáforas, tanto metáforas, si fuera tal cosa se la terminan creyendo que es, digamos, el modelo de competencia perfecta y esas sandeces. Ahora, Thomas Szasz
también hace reflexiones sobre este tema, critica aspectos de la neurociencia en este mismo contexto, ¿no? del cerebro, como si no existiera mente, como dice Thomas Szasz, el cerebro, dice, estoy citando, quote, el cerebro es un órgano corporal, parte del discurso médico, y la mente es un atributo personal, parte del discurso moral. Pero Thomas Szasz tiene una contribución que a mí me ha resultado siempre muy interesante, controvertida, pastosa, resbaladiza, pero me parece que hace un punto de la gente que habla también superficialmente de la enfermedad mental. Desde el punto de vista de la patología, desde el punto de vista de la medicina, una enfermedad es una lesión orgánica, es una lesión de células, es una lesión de tejidos, pero no es una lesión de ideas. Y además tiene, como dice Thomas Szasz, esto una connotación en el derecho penal. Esto es, la persona que se dice enfermo mental está exculpada, o se le disminuye la pena, digamos, por ese motivo. Hace un paralelo, digamos, con la televisión. Si nosotros estamos viendo un programa y no nos gusta, cambiamos de canal, pero no llamamos al tipo que nos arregle, digamos, la televisión. Solo llamamos al tipo que arregla la televisión cuando hay un montón de rayas, etcétera. Es decir, un problema orgánico en el ser humano. Noam Chomsky, a pesar de sus ideas estrafalarias, a mi juicio, en temas políticos, su especialidad es la lingüística. Y uno de sus libros es Mind and Language, donde explica cómo funciona el ser humano en un partido de ajedrez y cómo funciona la computadora. Y señala Noam Chomsky que el punto de inflexión es la aparición de la mente, el emerger de la mente, digamos, si lo usamos en términos popperianos, en paralelo con el lenguaje. El ser humano, como sabemos, la parte material nuestra está cambiando todos los días, todos los minutos. Sin embargo, el sentido del yo, sentido de la identidad, se mantiene por este motivo. Y la responsabilidad o la eliminación de la responsabilidad no sería solo por lo que he señalado, sino que el acto de que yo hago tal o cual cosa, habría que hacer una regresión para atrás para ver, digamos, qué causa está determinada cuál, para ver que en realidad el yo desaparece. No hay tal cosa como yo si se asimila la mente al cerebro. Acá ha influido también mucho, no totalmente en los campos que estoy señalando, el tema del positivismo, ¿no? Esto se puede interpretar como una pequeña digresión, pero uno de los puntos es que para que algo sea validado tiene que verificarse empíricamente. Como dice Morris Cohen en The Preface to Logic, que creo que me lo recomendó Juan Carlos Kachanowski, dice que esa proposición no es verificable, primero. Y segundo, como dice Popper, nada en la ciencia es verificable, son corroboraciones provisorias, aunque haya la repetición del fenómeno. Se presenta allí el problema de la inducción, y que en realidad para situaciones singulares se usa el Verstehen como una conjetura. No solo Max Planck, sino también Anthony Flew y John Hospers distinguen este tema entre, por ejemplo, Flew dice: cuando hablamos de causa de un evento puramente físico, digamos un eclipse de sol, empleamos la palabra causa para implicar al mismo tiempo necesidad física o imposibilidad física. Lo que ocurrió era físicamente necesario, dadas las circunstancias. John Hospers dice,
Enunciando solo los antecedentes causales, nunca podríamos dar una conducta suficiente para dar cuenta de lo que hace una persona en sus actividades orientadas hacia fines que hemos de conocer sus razones, y razones no son causas. John Lucas, por último, este profesor de Oxford, Freedom of the Will se llama el libro, de Oxford University Press. Solo un agente libre puede ser racional. El razonamiento y por lo tanto la verdad presupone la libertad, tanto como la deliberación y la elección moral. George Gilder, en un libro muy reciente, de hace 2 años, dice que el acontecimiento, y acá se mencionó en algunas de las presentaciones, el acontecimiento central del siglo XX ha sido el desplazamiento de la materia en la tecnología, en las economías y en la política de las naciones. La riqueza, en la forma de recursos físicos, lentamente declina en valor y significado. Los poderes de la mente ascienden en todos los campos. Una teoría que materializa o mecaniza a los teóricos es también, dice, autodestructiva. Ludwig von Mises, sin tal vez indagar demasiado en otras conclusiones que pueden ser, diría yo, de naturaleza ambigua, pero en este punto, el Theory and History dice: para un materialista consistente no es posible distinguir entre una acción deliberada y la vida meramente vegetativa como la de las plantas. Y Murray Rothbard dice: si nuestras ideas están determinadas, entonces no tenemos manera de revisar libremente nuestros juicios y aprender de la verdad. Y por último, Hayek, que en algunos otros párrafos puede interpretarse tal vez de otra manera, todas estas cosas están sujetas por supuesto a debate, en The Sensory Order, dice: todos los procesos individuales de la mente se mantendrán para siempre, ese es un statement bastante pesado, para siempre, como fenómenos de una clase especial. Nunca seremos capaces, repito, nunca seremos capaces de explicarnos enteramente en términos de las leyes físicas. El determinismo es en ese sentido incompatible con el conocimiento de la verdad. Y se ha hablado acá también de esto, que la verdad no es que la tengamos, estamos siempre en proceso. Esto no quiere decir suscribir el relativismo epistemológico, ni hermenéutico, ni ético, ni cultural. Está allí y es difícil, muy difícil, pescar pequeños trozos, digamos, de tierra fértil en el mar de ignorancia que tenemos. Por eso es tan importante el debate, los debates abiertos. Como dice Popper, en las refutaciones estamos ganamos terreno. ¿Hola? Bueno, y yo que era, esto que voy a decir ahora, yo que era de Popper original, pero es de Bertrand Russell. Bertrand Russell concluye que el relativismo epistemológico, donde no hay verdad objetiva, está, dijimos antes, íntimamente vinculado al autoritarismo, puesto, dice Bertrand Russell, que si no es posible acercarse objetivamente a la justicia, se termina imponiendo por la fuerza según el criterio del mandamás del momento. Me parece muy atractivo vincular esto totalitario con el relativismo. Acá no sé si, no me acuerdo si con Juan Carlos, pero con otros hemos participado a veces en una especie de debate un poco triste, como si dos personas estuvieran hablando de cosas distintas, y es austríacos y randianos. Unos hablando de objetivismo y otros de subjetivismo, y ahí se produce una especie de clash cuando están hablando de dos cosas distintas. Una cosa es que las cosas son independientemente de que opinemos cómo son, y otra cosa distinta es la apreciación subjetiva de las distintas cosas que nos rodean. Es en realidad un grosero non sequitur decir que del hecho de que tenemos apreciaciones distintas sobre distintas cosas, no hay una verdad objetiva.
Lo mismo ocurre con el relativismo cultural. Una cosa es sostener que descriptivamente son distintas culturas, y otra cosa es decir que es lo mismo la antropofagia que el respetar derechos de terceros, y en ese sentido muchos de los relativistas éticos o nihilistas se molestan mucho cuando uno le pega o cuando afectan sus derechos. Quiere decir que hay algo que son principios de respeto recíproco fuera de esto, y lo mismo ocurre con la hermenéutica, ¿no? Una cosa es decir que es convencional llamar al perro perro y al gato gato, y otra cosa distinta es poder señalarlos en cualquier sentido, cosa que nos hace muy difícil o imposible la comunicación, como señala especialmente Umberto Eco. Alberto, sí, termino. Bueno, Michael Polanyi tiene esta frase que biólogos hoy, en algunos biólogos hoy, se da por sentado que las manifestaciones de vida pueden ser explicadas en último análisis por leyes que gobiernan la materia inanimada. Sin embargo, este supuesto constituye un disparate manifiesto. Y acá leo algo, no voy a leer todo porque la cita es bastante larga, pero de Nathaniel Branden. Nathaniel Branden dice: el determinismo declara que aquello que el hombre hace, lo hace porque tenía que hacerlo, aquello en lo que cree tenía que creerlo, si centra su atención en algo lo tenía que hacer, si evita la concentración lo tenía que hacer, y no pudo evitarlo. Pero si eso fuera cierto, ningún conocimiento conceptual resultaría posible para el hombre. Ninguna teoría podía reclamar mayor validez que otra, incluyendo la teoría del determinismo. No pueden sostener que saben que su teoría es verdadera, solo pueden declarar que se sienten imposibilitados de creer de otra manera, etc. Bueno, he dicho.